Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar la situación luego de estas protestas, pero la situación en Ica. Se ha registrado que el vandalismo todavía continúa presente porque se ha atentado contra los viñedos, contra el empresariado, incluso se ha recurrido a las amenazas, a digamos, a enfrentarse con la población que está trabajando o que quiere trabajar. Vamos a analizar este tema con Fernando Sillonis, el empresario y además ex gobernador de Ica. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, muy buenas. Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está la situación en Ica en esos momentos con la gente que quiere trabajar para llevar un pan a la casa de su familia y también con respecto a los viñedos, al empresariado? Bueno, hoy, 23 de enero, y desde hace una semana, la situación es caótica, y no solo en Ica, como todos los peruanos sabemos. Ica constituye una escala para comunicarse con medio Perú, todo el sur del Perú, todo Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, todos pasamos por Ica, incluso Huancavelica, y todo eso está bloqueado, ¿no? Realmente el daño es atroz y como bien dice usted, producción, el mayor daño sufren los trabajadores, los cientos de miles de trabajadores, en el caso de Ica, la mayoría de ellos migrantes de la Sierra Sur, precisamente, muchos puneños estupendos, muy trabajadores, muy entusiastas, muy hábiles, muchos cusqueños, sobre todo muchos huancavelicanos, ayacuchanos, todos ellos son los que más sufren, ¿no? Y no entendemos por qué el Estado ha soltado la firmeza. En Inca pues no han habido muertos, gracias a Dios, muy pocos heridos, aparte de los bebitos, estas criaturitas que no pudieron llegar a los hospitales, que fue culpa directa de los manifestantes que bloqueaban las carreteras, pero la policía sabe controlar estas azonadas con inteligencia, ¿no? Sin tener que aplicar la fuerza que tienen y que la ley les otorga, pero no es necesario cuando ellos aplican inteligencia. Pero hay órdenes superiores de no intervenir y de permitir que estos actos execrables se estén cometiendo. La verdad que es una pena y dramático lo que está viviendo Ica el día de hoy, desde hace una semana, como le digo. ¿Cuál es el balance de los viñedos afectados? Sabemos que en Villacurí también ha sucedido lo mismo. Miren, es difícil cuantificar la pérdida de los viñedos. Yo lo que veo es el daño emocional, el daño moral, el daño psicológico. Eh, Cientos de miles de niños pequeños y millones de niños peruanos están creciendo ante imágenes de humillación sin límite frente a la policía, por ejemplo, ¿no? Están viviendo en entornos donde el Estado no defiende a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, y están a merced de los vándalos. Ese es el mayor daño que yo veo de esta situación, que nuestra niñez esté creciendo en un ambiente donde el Estado es un Estado fallido, es un Estado que no protege a la ciudadanía, y eso me parece peor que los no sé cuántos cientos de millones de dólares. Yo incluso creo que desde el punto de vista económico, aún mayor daño está sufriendo el turismo del Perú y de Ica en particular. Ica es un gran destino turístico con Nazca, con Paracas, con Huacachina, con los viñedos mismos y demás. Ellos están perdiendo aún más porque no solo pierden los turistas que dejaron de ir porque no pueden pasar el bloqueo. La información que ustedes mismos están propalando es que las reservas de los próximos varios meses se están cancelando, ¿no?
Eso está pasando con el turismo. ¿Qué pasa con los artesanos? ¿Qué pasa con las pequeñas bodegas? ¿Qué pasa con los guías de turismo? Es decir, el daño es atroz. Y repito, mayor es el daño moral, psicológico, espiritual, por así decirlo, ¿no? De ver a tantos niños creciendo en ambientes donde se desprecia tanto a la autoridad policial y, por supuesto, los derechos de los ciudadanos. Entendemos la posición, pero es importante también graficar para tener una idea qué es lo que está pasando en Ica. ¿Qué desmanes se han registrado hasta el momento? Pues todos los días hay un grupo muy menor de manifestantes en este lugar que se ha hecho tan famoso como es Barrio Chino, como es Expansión Urbana, ¿no? Como es el desvío a Paracas, y son decenas de personas, no son más, que están, por supuesto, armados con guaracas, ondas, incluso algunos armados, que impiden que los camiones, los buses y los vehículos transiten libremente, ¿no? Y paralizan todo. Y algo que debiera ser muy sencillo para la autoridad policial despejar, pues no lo hace la policía. Y cuando nosotros hablamos con la policía, la respuesta es que tienen orden de no intervenir. La verdad que yo no logro entender cómo una policía de un país puede tener una orden de no intervenir frente a un acto tan grotesco, tan flagrante como es el bloqueo de una carretera. ¿Y qué carretera? ¿No es verdad? Esto es la carretera panamericana que une Alaska con Tierra del Fuego. Estamos en esa carretera y nuestras autoridades permiten que se bloquee en estos tres tramos que son ya famosos, emblemáticos, así como está pasando en Puno, Cusco, Purímac, Arequipa. La verdad que Ajá. es penoso y es una vergüenza, ¿no? Señor, Una vergüenza lo que estamos viviendo los peruanos, producto de la permisividad y la debilidad del Estado. señor Sillonis, ¿y cuál es la narrativa que manejan estos grupos que están bloqueando las carreteras, que amenazan a los trabajadores y que están ingresando a los fondos? La renuncia de la presidenta Boluarte. Eso es lo que piden y por eso bloquean y por eso saquean y por eso queman ambulancias. Es lo más ridículo que he visto en mi No vida, están ¿no? pidiendo Y agua piden potable, no están pidiendo obras de infraestructura, no están pidiendo nada, otras cosas. ni un pedido de verdaderas carencias, porque ahí sí hay que ser objetivos. El Estado los ha maltratado, pero cruelmente, ¿no? No les dio agua, no les dio salud, no les dio educación, no les dio seguridad. Eso es verdad. Pero en esta sazonada no tienen nada que ver esas carencias y todos piden la renuncia inmediata, no a fin de año, inmediata de la presidenta Boluarte, piden la excarcelación del golpista Pedro Castillo y que retome el cargo de presidente de la República, piden asamblea constituyente, no tienen idea de lo que están pidiendo, sin embargo, generan este caos, incluso chantaje, ¿no? Porque hay un mecanismo de extorsión de dejar pasar a algunos a cambio de 150, 200 soles, ¿no? Entonces se ha vuelto un mercado de pases absolutamente ilegal, chantajista, ¿no? Entonces todo eso lo está permitiendo el Estado peruano. Insisto, estamos viviendo unas horas muy tristes, unas horas de vergüenza, ¿no? Respecto del Estado que tenemos. ¿Cuántas familias estarían afectando con esos desmanes? Bueno, pues Ica tiene 1 millón de habitantes, pero es todo el sur, ¿no? Es la mitad del Perú. Son 15 millones de peruanos que están viéndose afectados y si quiere un número, ¿no? En Ica hay 100.000 trabajadores directos del agro y ahí hay que sumar 3 o 4 veces más que son los proveedores del agro. Todos los que transportan a los trabajadores, todos los que llevan comida, todos los que proveen insumos, maquinaria, etcétera. Entonces estamos hablando pues de millones de peruanos que se están viendo afectados y todo por culpa de grupos de 100 manifestantes que se imponen sobre la voluntad
de la inmensa mayoría de peruanos. Muy bien. Repito, no hay ninguna justificación de tener que vivir lo que estamos viviendo, y yo sí creo que el Estado está en nada, ¿no? Muy débil, muy permisivo, muy pusilánime. Ojalá que esto cambie, pero así no se puede seguir, digamos, ¿no? Muy bien, señor Sillones, yo le agradezco su presencia en Perú 21 TV para analizar estos hechos. Vamos seguramente a estar en contacto para saber más detalles en el transcurso de estas horas, de los días también, porque es importante mostrar qué es lo que está pasando en las regiones. Muchas gracias. Sí. Gracias. Piensen en los trabajadores, piensen en la gente pobre, ¿no? Me refiero a los vándalos y al Estado, ¿no? Y verán que hay mucho daño. Y muchas gracias por esta entrevista, Mayra. Muchas gracias a usted. Bien, era entonces Fernando Sillones, él es empresario, pero también ha sido gobernador de Ica. Y bueno, y en el Twitter se ha denunciado que, por ejemplo, los fondos de Villacurí, que está cercada, los vándalos han logrado ingresar y han quemado ese perímetro. También se ve el bloqueo de la carretera. Es más, evidencian, ¿no?, que estos vándalos, como lo ha dicho también el empresario Sillones, están buscando el enfrentamiento contra los propios trabajadores que quieren ir a ganarse su jornal diario. Porque estas personas que trabajan en el campo se ganan un jornal diario y de ahí van separando para su familia. Es importante también evidenciar esta situación. ¿Y dónde se está realizando este vandalismo? Es Barrio Chino, Expansión Río Paracas, donde ya hemos escuchado que son personas agrupadas en 100, grupos de 100. Pero vamos a analizar también el por qué la Policía Nacional no está respondiendo. Eso también hay que ponerlo en evidencia, porque la propiedad privada también se tiene que hacer respetar. Si hoy día empiezan a quemar un cerco perimétrico de un fundo, mañana ¿qué puede suceder? Si ya empiezan a enfrentarse contra los propios trabajadores que quieren trabajar, valga la redundancia, mañana ¿qué va a hacer? Ojo con eso, que no se les escape de las manos. Nosotros vamos a regresar con más información.